Abrimos este espacio para ampliar sus redes de negocio y generar soluciones actualizadas para las empresas mexicanas sin importar su tamaño. Queremos mitigar los efectos perjudiciales de esta etapa incierta. Por ello, ponemos a su disposición este foro para crear redes comerciales y fomentar la creatividad y el dinamismo que caracterizan a los empresarios mexicanos. Aprovechemos las oportunidades que nos brinda esta etapa. Inyectemos vida y acción a la libre empresa, con liderazgo y responsabilidad social. Exploremos otros mercados, fortalezcámonos y hagamos juntos nuevos negocios. Somos el motor de nuestras empresas y de nuestro país. Súmate a Foro Red de Negocios por México. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar en esta sesión aquí con nosotros. Digo, como saben, son cosas importantes que a nosotros nos interesa mostrar. Digo, mi nombre es Atreyu Martínez y pues bueno, yo estoy trabajando en la empresa Bexa y el día de hoy vamos a trabajar, por ahí algunos de nuestros clientes nos habían pedido hablar un tema muy importante que en estas últimas semanas ha estado viniendo. Tanto nuestros clientes nos preguntan, tanto algunos de nuestros contactos nos han mandado algunos mensajes sobre esto. Y lo que nos preguntaban era, oye, pues ¿tienes algo de información de Cartaporte? ¿Tienes algo de algo que nos pueda un poquito a retroalimentar? Y lo que hicimos fue unirnos un poquito con Rojas del Castillo, ¿no? Unirnos en conjunto para hablar de dos temas en particular. Uno, lo que va a ser la parte de Cartaporte, que lo vamos a trabajar de modo en que alguien de Rojas, que va a estar con nosotros en esta sesión, va a poderles presentar de una manera muy abierta en el modo en que ustedes puedan conocer cómo está ahorita comportándose todo el tema de la carta aporte, ¿no? En esta agenda que vamos a poder preparar va a estar Cecilia Cruz, que ella es socia director de Rojas del Castillo, que nos va a poder acompañar con esto y la finalidad es que después, digo, ustedes saben que siempre pedimos ahí un poco de retroalimentación, donde les pedimos ahí un poquito de cómo, qué tantas cosas pueden darnos de retroalimentación ustedes y nosotros podamos saber también cómo poder estar haciendo nuevas sesiones, nuevas reuniones, cada tiempo estamos preparándolo para ustedes con mucho entusiasmo. Entonces, después de la parte de Cecilia se va a involucrar alguien que se llama Francisco Velázquez, que Francisco es parte del equipo de Bexa, que va a hablar ya de un modo de cómo se está comportando también en el tema a nivel SAP, toda la cuestión de carta aporte, complemento de traslados, donde vamos a explicarles qué es lo que estamos trabajando nosotros como Bexa en este sentido, ¿no? Digo, haciendo un poquito esta parte, les agradecemos muchísimo en esta sesión y bueno, Cecilia, de verdad muchísimas gracias por ayudarnos con este tema. Creo que nadie mejor que tú pudieras ayudarnos a explicarlo y pues te cedo la voz para que tú puedas platicar de este tema, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Atreyu. Perfecto, pues empecemos a compartirles mi pantalla entonces. Comencemos con la parte de Cartaporte. Bueno, aquí viene parte de mi biografía. Como bien comentaba Atreyu, soy socia directora en Rojas del Castillo. Tengo cerca de 17 años trabajando en Rojas del Castillo y pues durante todo este tiempo me he desempeñado en el área fiscal, donde he adquirido experiencia durante todo este tiempo en temas fiscales y contables principalmente, y actualmente me encuentro estudiando la especialidad en impuestos en la EBC.
Con toda eso de la modernidad, pues ha sido como muy fácil tener las clases en línea y todo eso. Sin embargo, yo puedo dar clases en línea, también estoy dando clases en una universidad. Sin embargo, yo no puedo tomar esas clases en línea, ¿no? Bastante como incoherente de repente, pero ya que podamos regresar a clases, tendré que retomar este tema. Muy bien, pues les comento que lo que vamos a ver son antecedentes de este CFDI, los conceptos del CFDI complemento carta aporte, su fundamento legal, cuál es la vigencia, que esto es muy importante que ustedes deben de tener en cuenta para no infringir los momentos en los que ya es obligatorio, los sujetos obligados, las claves y descripciones del catálogo a utilizar para el llenado y los tipos de CFDI complemento carta aporte y las conclusiones. Como recordarán, ya venimos manejando todo esto, todo este tipo de CFDI. El CFDI lo que hace es que nos da una información transparente principalmente para nuestro principal usuario, que es el SAT. El SAT con estos CFDI sabe en qué momento cobramos, cuándo vendimos, cuándo compramos algo, cuándo pagamos nómina, de qué manera lo pagamos, conoce nuestro método de pago, la forma de pago, y entonces tenemos información completamente transparente para el SAT. Y con todo esto aumentamos el CFDI también con la versión 3.3, el CFDI complemento de pago, donde sabe exactamente en qué momento trasladamos los IVAs, en qué momento le retenemos a alguien, y ahora también con el CFDI de traslado, la adición en CFDI complemento carta aporte para tener más información respecto al traslado de mercancías. El CFDI de traslado es un documento que sirve para acreditar la tenencia o posesión legal de las mercancías objeto del transporte durante su trayecto. Esto es muy importante porque con este documento vamos a demostrar que esas mercancías me pertenecen a mí, que estoy enajenando, o le pertenecen a mi cliente, que es quien ya me compró esa mercancía. Cuando un contribuyente traslada mercancías de su propiedad de un lugar a otro, debe emitir un CFDI de traslado para amparar la legítima propiedad de las mercancías que se encuentran en un trayecto en carreteras nacionales. Y también se utiliza a forma de contrato de transporte. Si es el caso de que la misma empresa no transporta sus mercancías, sino contrata a una transportadora para realizar este servicio, esta empresa es quien emite el CFDI de traslado. Es decir, yo me dedico a enajenar, soy una persona moral, o tengo una actividad empresarial de compra de mercancía o produzco algún tipo de bien, y voy a trasladar yo mismo esa mercancía, yo debo de emitir un CFDI de traslado. Me dedico a prestar el servicio de transporte como Transportes Castores, por ejemplo, o Trum o algo así se llama, otra que transporta también que tiene trailers y se dedica exclusivamente al transporte. También ellos están dando un servicio y entonces ellos tendrán que emitir un CFDI por sus ingresos. Pero más adelante les voy a ir detallando en qué momento y quién debe de emitir esos CFDIs y cómo adicionarle ese CFDI de traslado carta aporte. Estos son algunos puntos claves que se debe de considerar en el CFDI de traslado. Les recuerdo, este CFDI de traslado lo emite quien es el dueño de las mercancías y lo va a trasladar a lo mejor de una bodega que se encuentra en la Ciudad de México a una que se encuentra en Hidalgo, por ejemplo, o que los va a trasladar de su bodega a alguno ya de sus clientes para la entrega. Ese CFDI lo debe de emitir el propietario de las mercancías cuando los transporte por sí mismo, o sea, cuando cuente con su propio medio de transporte. Si este es el caso, los requisitos de un CFDI deben de ser la clave genérica del receptor, ya sea nacional o extranjero, especificar la clase de bienes o mercancías objeto de la transportación para hacer válido un CFDI, y el valor de las mercancías debe de ser 0, puesto que solo sirve para acreditar la propiedad, no el valor de las mismas.
Al contratar un servicio de transportación de mercancías, este tiene obligación de emitir un CFDI que ampara la prestación de su servicio, o en su defecto deberá expedir una carta aporte con los requisitos que establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como deben de ser la fecha y lugar de expedición de ese CFDI, el RFC de quien lo expide, el número del folio consecutivo y en su caso serie de emisión del comprobante y descripciones de las mercancías a transportar. Empezamos aquí a hacer ese tipo de distinción. Tú eres el dueño de la mercancía y tienes tu propio transporte para poder entregar o mover esas mercancías, emites un CFDI de traslado. Eres quien presta el servicio de traslado, entonces emites un CFDI de ingreso y ese CFDI de ingreso debe de ir con el importe que tú estás cobrando para poder expedirle ese CFDI de ingreso a tu cliente. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes define el documento denominado carta aporte como el título legal entre el transportista y el expedidor usuario que contrata el servicio, por cuyo contenido se decidirán las cuestiones que ocurran sobre su ejecución y cumplimiento. Será el instrumento comprobatorio de la recepción o entrega de las mercancías, de su legal posesión, traslado o transporte en el servicio de carga de autotransporte federal y que el transportista está obligado a emitir cubriendo los requisitos de la legislación de esta materia y los que corresponden al SAT para los efectos fiscales que se señalan en los anexos. Es decir, quien tiene la carta aporte viene a ser un CFDI donde tiene relación dos secretarías, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en este caso el SAT, que es quien nos emite las reglas para poder tener todos los elementos de emitir este CFDI de traslado carta aporte. CFDI complemento carta aporte, perdón. Entonces, al hacer esta pues unión entre secretarías, pues la información va a ser muchísimo más detallada y lo vamos a ver adelante en los catálogos, cómo nos pide datos incluso del transportista, domicilio fiscal, nombre y todo eso, pero ahorita se los muestro en los catálogos del SAT. Estos CFDI, quien define o quien emite principalmente la carta aporte es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y viene desde el año 2008 más o menos y por recomendaciones de la ONU en el traslado de mercancías no solamente en algún país, sino a nivel internacional y es por eso que nace la carta aporte. El complemento CFDI carta aporte sirve para relacionar los bienes o mercancías ubicados de origen, puntos intermedios y destino. Es decir, en el catálogo también vamos a observar que viene un catálogo de códigos postales, colonias, estados, municipios, donde vamos a decir de dónde sale mi mercancía, oye, ¿y cuál es su punto final? Y si en alguno de estos puntos también hay algún punto intermedio donde esa mercancía vaya a parar, también debemos de especificarlo y lo vamos a ver en los catálogos. Así como lo referente a medio a través del cual se transportan, el cual puede ser por vía terrestre, ya sea una carretera federal o línea ferroviaria, aérea, marítima o fluvial, además de incluir traslados de hidrocarburos y petrolíferos. Es importante mencionar que es un complemento que se relaciona con el CFDI de tipo traslado y que en conjunto sirven para acreditar la posesión de las mercancías, brindando información sobre la procedencia y los destinos de las mercancías que se traslada a través de los distintos medios de transporte. ¿Dónde nace todo esto? Tiene su origen, primero, desde que emitimos CFDIs, que se hace una modificación en el Código Fiscal desde 2008. A finales de 2014 también hay otra modificación en el artículo 29, que es quien nos rige cómo debe de ser la estructura de todos esos CFDIs y quiénes deben de emitir las reglas para la emisión de los CFDIs, que en este caso es el SAT a través de la resolución miscelánea. Y hay una modificación en el último párrafo del artículo 29 donde nos menciona quiénes serán las personas, o en este caso el Servicio de Administración Tributaria, quien tenga las facultades de emitir dichas reglas.
Les mencionaba, es el código, el fundamento legal para esta carta aporte son los artículos 29 y 29A del Código Fiscal, la resolución miscelánea en la regla 2.7.8 y el 2.7.19, el 36º transitorio y el 11º transitorio de la primera resolución miscelánea fiscal para el 2020. Esto es como para quienes no son contadores, es como hablar en alguna lengua muerta o algo así por el estilo, ¿no? Porque sí son bastantes reglamentos, la ley, el código, donde tenemos que llevar a un lenguaje muchísimo más ordinario, más común, este tipo de especificaciones, y muchísimo más cuando se trata ya de traducir a un lenguaje informático, que para eso tenemos a la gente de Betsap, ¿no? Que nos ayuda a tener todo completamente en un add-on o en lo que ellos, en lo que ellos mejor resulten resolverlo, para que nosotros desde nuestro equipo de cómputo podamos timbrar ese CFDI. Pero, por ejemplo, hay 124 páginas que se emitieron para la reglamentación, el acomodo y los catálogos de estos CFDIs. Entonces, imagínense toda la información que se tiene atrás del momento en el que se expide este CFDI. El artículo 29 les mencionaba que es aquí donde nace esa obligación, ¿no? Y nos menciona que el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, estas reglas de carácter general es la resolución miscelánea, podrá establecer facilidades administrativas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios propios, a través de proveedores de servicios o con los medios electrónicos que en dichas reglas determine, es decir, todos los PACs. Quienes nos van a timbrar un sistema o a través del sistema informático que nosotros utilicemos para nuestra emisión de CFDIs, es quien a través de estos medios es como se va a emitir. De igual forma, a través de las citadas reglas, podrá establecer las características de los comprobantes que servirán para amparar el transporte de mercancías, así como de los comprobantes que amparen operaciones realizadas con el público en general. Y es aquí donde nace esa facilidad del SAT para emitir todas estas reglas. Ahora veamos la regla 2.7.18, que es parte del paso a paso de cómo ir emitiendo esos FDIs y quién deberá de ir emitiendo los FDIs. Nos menciona que para los efectos del... Sí. Perdón, Ceci, ahí nada más quería comentarte, por ahí creo que nos están haciendo algunas preguntitas, no sé cómo tú te sientas más cómoda, si las quieres, te las voy diciendo para que tú las puedas ir resolviendo, o quieres que esperemos a que termines y ya las vamos respondiendo, como tú te sientas más cómoda, ¿eh? Yo creo que al final, porque a lo mejor muchas de esas preguntas las van a encontrar la contestación aquí. Discúlpame, perfecto, Ceci. Entonces, ahí digo, los que vayan queriendo escribirnos ahí alguna de sus preguntas, las vamos revisando y con calma, Ceci, yo se las voy pasando a Ceci para que las vayamos respondiendo. Muchísimas gracias, Ceci, discúlpame. A ti. Les mencionaba que esta regla es la que nos va a ir diciendo el paso a paso de quién deberá emitir ese CFDI, el complemento carta aporte y en qué momento y a dónde y cuál será su CFDI de origen. Es decir, el CFDI, al ser un complemento, necesita un CFDI que sea como la mamá, ya sea que dependa de un CFDI de ingreso o que dependa de un CFDI de traslado, dependiendo de quién sea el propietario de esa mercancía. Entonces, estas reglas nos van a ir definiendo exactamente paso por paso en qué momento ir emitiendo el CFDI y quién lo emitirá. Dice que para los efectos del artículo 29, segundo párrafo fracción 6 del código, el SAT publicará en el portal los complementos que permitan a los contribuyentes de sectores o actividades específicas incorporar requisitos fiscales en los FDIs que se expidan. Y volvemos a lo mismo, en la parte toda de la resolución miscelánea y las reglas de cómo expedir estos FDIs. Los complementos que el SAT publique en su portal serán de uso obligatorio para los contribuyentes que les aplique, pasados 30 días naturales, contados a partir de su publicación en el citado portal, salvo cuando exista alguna facilidad o disposición que establezca un periodo diferente o los libere de su caso. Es decir, esto lo publican el 1 de mayo
tiene empieza a surtir efectos a partir del siguiente día de su publicación, que es el 1 de junio, y aquí mismo nos establecen un periodo de vigencia de 120 días, donde a partir del 29 de agosto, de 29, mayo, junio, julio, agosto. A partir del 29 de agosto empieza a surgir ya la obligatoriedad de primera instancia. Sin embargo, también durante este periodo puede existir alguna prórroga donde nos digan que no va a ser en estas fechas, sino que se dé en periodos posteriores. Sin embargo, esta modificación también es una política recaudatoria. No solamente las políticas recaudatorias son a modificaciones en las tasas de impuestos sobre la renta o del IVA o del IEPS o a crear un impuesto nuevo, sino también hay políticas recaudatorias en multas, en aprovechamientos, en contribuciones de mejora, donde son parte de los impuestos que se generan, de las contribuciones, y entonces también pudiéramos tener esos incrementos ahí, y por eso es que se da esta política recaudatoria. Por lo tanto, pues no creo que exista como tal una prórroga. Si la hay, seguramente pudieran pasarla hasta el siguiente ejercicio, pero eso igual y va a ser decisión del Servicio de Administración Tributaria y lo tendrá que estar publicando en el momento en el que así lo decidan, ¿no? Para el registro de los datos solicitados en los referidos complementos se deberán aplicar los criterios establecidos en las guías de llenado que al efecto se publiquen en el citado portal, que también ya viene en la guía de llenado, vienen los catálogos y es parte de lo que ahorita vamos a revisar. Y aquí ya entramos muchísimo más a detalle. ¿En qué momento, quién lo va a emitir y de dónde, de qué CFDI van a hacer? ¿De un CFDI de traslado o de un CFDI de ingresos? Y menciona que para los efectos del artículo 29 del Código, los propietarios de mercancías nacionales que formen parte de sus activos podrán acreditar el transporte de dichas mercancías cuando se trasladen por vía terrestre, de carga que circule por carreteras federales, por vía férrea, marítima, aérea o fluvial. Únicamente mediante el archivo digital de un CFDI de tipo traslado expedido por ellos mismos o su representación impresa, al que deberán incorporar el complemento carta aporte, que para tales efectos se publica en el portal del SAT. Es decir, son tus mercancías, tú tienes los medios para poder trasladar esa mercancía, entonces emitirás un CFDI de traslado con valor cero de esa mercancía, y entonces le adicionarás ese CFDI complemento carta aporte. Dichos CFDI deberán considerar como valor cero, como clave en el RFC la genérica, y a que se refiere la regla 2.1.26, que es del RFC, que es XA0101, para operaciones con el público en general, y que el campo de descripción se especifique el objeto de transportación de las mercancías. ¿Vale? Esto es cuando tú eres propietario de la mercancía y la vas a trasladar ya sea a una bodega propia, a algún otro lugar donde tenga algún proceso de producción, o cuando se la entregas directamente a tu cliente, emitirás ese CFDI de traslado. En los supuestos en los que el traslado de las mercancías se realiza a través de un intermediario o bien de un agente de transporte, y sea quien realice el transporte de las mercancías, será este quien deberá expedir el CFDI de traslado a que se refiere el párrafo anterior y usar este o su representación impresa para acreditar el transporte de las mercancías. En los casos señalados en los párrafos anteriores, tratándose del transporte de mercancías de importación que correspondan a adquisiciones provenientes de ventas de primera mano, cuando éstas sean sujetas a enajenación, el CFDI que se expida por esta adicionalmente deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 29A, que prácticamente es el número y la fecha del documento aduanero. Esto también lo deberán de contener en ese CFDI, y acompañar un archivo electrónico o representación impresa junto con el CFDI a que se refieren los párrafos que anteceden. ¿Ok? Entonces, también, si tu mercancía es de importación, deberás de anexarle también el documento con el que entró de su legítima legalidad en el país y la fecha.
Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte, todos los transportistas aquí, de carga que circulen por carreteras federales o por vía férrea, marítimo, aérea o fluvial, deberán expedir un CFDI de tipo ingreso que deberá contener los requisitos en el artículo 29A, que son el RFC, los impuestos desglosados, la retención, la cadena digital, todo lo que viene en el artículo 29A. Y el cual ampara la prestación de este servicio y al que deberán incorporar el complemento carta aporte. Es decir, de aquí es donde tenemos la segunda opción y donde nace este CFDI. Un CFDI de ingresos, tú vas a emitir un CFDI por los servicios que tú prestas, se los vas a cobrar a quien te está contratando y a ese CFDI le vamos a anexar ese CFDI de complemento carta aporte. Esto es parte prácticamente de lo mismo, es el resumen de los puntos que debemos de ir manejando, como les mencionaba, el origen que nace en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, donde le da facultades al Servicio de Administración Tributaria para poder expedir las reglas de este CFDI complemento de pago y justo las reglas donde van haciendo la obligatoriedad. No distingue. ¿Quién lo va a expedir? ¿Personas físicas o personas morales? Eso no lo distingue. Todos quienes trasladen mercancía están obligados a expedir este CFDI. El complemento carta aporte, les mencionaba, inicia su vigencia a partir del 1 de junio del 2021 y tiene su periodo de adaptación que es de 120 días. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Les mencionaba igual en algunas láminas anteriores, tenemos dos sujetos obligados, no importa que seas persona física o persona moral, siempre y cuando te dediques al traslado de las mercancías. El primero es el contribuyente que traslade sus propias mercancías, emitirá un CFDI de traslado y de este CFDI de traslado nacerá el CFDI complemento carta aporte. Las empresas, persona física o persona moral con actividad empresarial que se dedican al traslado de mercancía, emitirán un CFDI de ingreso por los servicios que estás prestando y de este CFDI de ingreso nacerá tu CFDI de complemento carta aporte. Cabe señalar que los contribuyentes que brindan servicio de traslado de mercancías por los distintos medios de transporte podrán emitir un CFDI de tipo ingreso, incorporan el complemento carta aporte con el que se podrán amparar la legal posesión de las mercancías. Estas son las claves y las descripciones del catálogo a utilizar. Ahorita lo vamos a ver más a detalle en un Excel. Pero viene, por ejemplo, información del nodo de carta aporte, ubicación, de cuál es el origen, les mencionaba, el destino, el domicilio, las mercancías, qué tipo de mercancía estamos transportando, en qué lo estamos transportando, cuál es el embalaje incluso que se está utilizando para esa mercancía. Todos esos campos van a venir en el CFDI de complemento carta aporte, complemento de traslado. CFDI de traslado complemento. ¿Qué tipo de transporte es? ¿Es aéreo, marítimo, ferroviario? Si es propio, si es arrendado, el operador, el domicilio del operador, si el operador es nacional o es extranjero, también deberá de incluir su ID del extranjero para poder identificarlo. Y así. Entonces, pues por si no tenían en qué entretenerse, pues también ya van a poder entretenerse en este CFDI carta aporte. Con base en lo anterior, la estructura del CFDI complemento carta aporte deberá contener los datos mencionados y lo que cambiaría es la forma en que se acompañaría este CFDI complemento al CFDI de origen, ya que si quien expide este complemento es el contribuyente que traslada su propia mercancía, deberá de tener en primer lugar un CFDI de traslado, pero si quien lo expide es una empresa que se dedique al traslado de mercancías, pues el CFDI que deberá de acompañar es el CFDI de origen. Les voy a mostrar la parte de los catálogos. ¿Sí se ven? No, compártelo. Un segundo. Estos son los catálogos que tenemos para... Son 17 catálogos.
Y donde nos menciona aquí, por ejemplo, nos menciona la clave 01 va a ser para autotransporte federal, la 2 para transporte marítimo, la 3 para transporte aéreo, transporte ferroviario y ductos. Ese es el primero. Para el tipo de estación, si es origen nacional, intermedia, el destino final, y esto es lo que van a ir incorporando a este CFDI. Las estaciones. Marina Coral, Ensenada, Punta China, San Quintín, Islas Cedros, todas las estaciones que tenga registrada la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya vienen plasmadas en estos catálogos. La clave de la unidad de peso, si es un contenedor, si es una bolsa de tela o plástico de papel, también ya viene aquí la descripción. Pueden tener descripciones y descripciones un poco más amplias solamente en algunos casos. Contenedor flexible, contenedor de empaque o construcción flexible, por si hay alguna descripción adicional, ¿no? La caja de acero, la caja si es caja de aluminio, y todo eso ya viene aquí especificado en esos catálogos para que no haya error en el momento de estar llenando ese CFDI. La clave del producto o servicio que están transportando también ya viene aquí, así como existen claves de productos o servicios para los CFDIs de ingresos, también aquí ya están contemplados en este CFDI de traslado. Y empezamos, por ejemplo, si la clave es 10101501, va a ser para animales vivos de granja y van a venir sus descripciones más detalladas, si son gatos, perros, ratas, caballos, ovejas, ratones, lo que estén trasladando aquí ya existe. Si no existe, seguramente el SAT va a ir incrementando también los conceptos, como lo hemos visto en el CFDI de ingresos, o deberá de haber aquí al final algo como no especificado, ¿no? Pero es un catálogo que tiene alrededor de, no sé, más de 500 campos. 28,696 campos más o menos. Entonces, seguramente encontrarán aquí el concepto de lo que estén transportando. Si se dedican a la transportación de materiales peligrosos, también ya vienen aquí detallados. ¿Qué tipo de embalaje estamos utilizando? Son bidones, cajas de madera, sacos, envases y embalajes compuestos, envases de aluminio, envases de plástico, bultos de tela, o si de plano no aplica ninguno de los conceptos que vienen aquí, también tenemos la opción. ¿Qué tipo de permiso es el que tenemos para transportar? Si es autotransporte de carga general, transporte privado de carga, transporte federal de carga especializada en materiales, todos estos también ya vienen, y estos permisos también vienen relacionados con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es quien otorga esos permisos. Para las colonias, viene aquí la colonia y su código postal, y para esto tenemos 3 catálogos, donde la colonia o el código postal que ustedes imaginen, lo van a buscar aquí y aquí lo van a encontrar. Un catálogo de localidades también, Ciudad de México, Tecomán, Cozumel, Culiacán, el que ustedes busquen también ya está aquí ubicado. ¿De qué municipio? También está aquí ubicado todos los municipios de México. Tenemos un catálogo de configuración de autotransporte federal. Si es un tractocamión articulado, si es un camión unitario, si es un remolque, si es un tractocamión semirremolque, todos los tipos de camiones, también de camiones, y no solamente de camiones, ¿no? También debe de venir en algunos otros de ferroviarios que vienen más adelante aquí. ¿Qué tipo de remolque estamos utilizando? Caja abierta, caja refrigerada. También debemos de plasmarlo en ese CFDI de traslado y lo vamos a encontrar en esta lista. Estos catálogos lo pueden encontrar directo en la página del SAT. Ahí en la parte en el buscador le dan catálogos de CFDI complemento carta aporte y les van a aparecer. Un CFDI para la configuración marítima,
si es de draga, pesquero, carga general, si es abastecedor, si es para investigación. También ya viene aquí qué tipo de transporte marítimo es. La clave para el tipo de carga, si es general, si es mineral, si es agrícola, petroleros y derivados, y entonces también ya existe ese catálogo. Contenedores marítimos, ¿cómo lo vamos a trasladar? ¿Qué tipo de contenedores? También lo vamos a encontrar la descripción aquí. Si es con catálogo de número de autorización de agente naviero, también lo vamos a encontrar en esta parte, el número de autorización, y aquí ya vienen todos los números de autorización. Si es transporte aéreo, también tenemos un catálogo de transporte aéreo. ¿Qué aerolínea es? Y vienen ordenadas por las asiáticas, canadienses, las centroamericanas, estadounidenses, europeas, mexicanas. También aquí ya viene su clave. Catálogo de productos y servicios del sistema. También vienen productos agrícolas, cultivos de campo, cebada, maíz, avena, todo lo que se les puedan necesitar, ya viene también aquí plasmado en este catálogo. ¿Qué tipo de servicio es? Carros ferroviarios intermodal, y esto es exclusivo para el transporte ferroviario. Los derechos de paso, viene también ya estipulada en este catálogo. ¿Qué tipo de vía es? También nos menciona. Que todos están, este está específicamente hecho para el transporte ferroviario. ¿Qué tipo de carro? Pues es un furgón, una góndola, una tolva, un tanque. Esto también hay que especificarlo en el CFDI. Si es un tipo de contenedor, las medidas de ese contenedor, y ya vienen aquí en el catálogo también. Y esos son todos los catálogos que tenemos. Entonces, como verán, toda esta información es la que se traslada a ese CFDI complemento carta aporte, y que ya viene plasmada en todo lo que hacen los ingenieros para poder que nosotros tengamos una visualización más fácil y muchísimo más rápido de leer de estos CFDIs. Y bueno, al final concluimos que esta es una obligación. La obligación de expedir un CFDI complemento carta aporte es precisamente eso, una obligación, por lo que es muy importante que durante este periodo de transición de los 120 días naturales que nos otorgó la autoridad, comencemos a familiarizarnos con este CFDI complemento y hagamos extensa la información a todas las áreas involucradas en nuestra organización para que conozcan la importancia de llevar impreso este tipo de CFDI y todos estos elementos en el mismo entendido. Una de las recomendaciones es que no solamente lo lleven impreso, sino también lleven el CFDI como tal en su celular, en algún medio donde lo puedan mostrar, no solamente impreso. Y también les comentaba, este CFDI también lleva implícita una política recaudatoria. La jefa del SAT declaró que con este nuevo CFDI complemento de carta aporte esperan recaudar en un ejercicio 150,000 millones de pesos, obviamente por la acreditación de las mercancías. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues también a evitar el contrabando, el robo de dichas mercancías. Y lo que va a hacer es, puede tener un embargo precautorio en el momento en el que no llevemos impreso este CFDI, y de ahí ocasionar multas y pérdida de tiempo en demostrar que efectivamente es nuestra mercancía y poder liberarla y poder entregarla a nuestro cliente o hacer los traslados que nosotros requiramos. Por mi parte es todo. Aquí viene mi email y el número de mi oficina por si tienen alguna duda en concreto, pero ahorita voy a tratar de resolver las dudas que hayan surgido a través de esta charla y los dejo con Arreyo.
Muchísimas gracias, Ceci. Bastante amplia tu información. Digo, por ahí lo último que mencionaste de todo el tema del contrabando y todo esto, pues digo, sí es un tema que también hay que tener mucho cuidado, pero bueno. Entonces, bueno, ¿te parece bien si vamos comenzando con las preguntas? Hay algunas que son dos preguntas en algunos que nos están comentando, pero bueno, te las voy poniendo y ya ahí las vamos resolviendo. ¿Te parece? Perfecto. Mira, dice, Esli comenta, nosotros vendemos y entregamos con transporte propio a nivel local. En este caso, ¿es necesario el CFDI cartaporte? Si no pasas por ninguna carretera federal, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene un listado de todas estas carreteras federales. Si no pasas por ninguna carretera federal, no. De entrada, no. Este CFDI de traslado está especificado para el uso de carreteras federales, vías ferroviarias, marítimas, fluviales y todo lo que les mencionaba. Si no es así, no lo necesitas como tal. Ok. Luego, otra pregunta de él dice, si se emite el CFDI, factura electrónica, ¿es necesario llevar cartaporte? Bueno, creo que ahí era lo que mencionabas al final, ¿no? Si tú lo que haces es trasladar tu propia mercancía, emites un CFDI de traslado y le adicionas el CFDI de complemento cartaporte, si es que va a tener algún tramo federal. Recuerden también que el aeropuerto, por ejemplo, las aduanas, también son zonas federales, y aunque estén en la Ciudad de México, también pudieran solicitarles ese CFDI complemento cartaporte. Si no vas a transitar por ninguna zona federal, pues entonces en realidad no lo necesitas. Si tú eres el que presta el servicio de traslado y tú vendes ese servicio de traslado, vas a cobrar ese servicio y lo cobras a través de un CFDI de ingreso. A ese CFDI de ingreso le tendrás que adicionar el complemento cartaporte. De acuerdo, Ceci. Bueno, comenzamos con la siguiente. Gerardo Arriaga nos pone, en nuestro caso solo tenemos una unidad propia, regularmente solo movemos material del empaque que no se factura porque regresa a planta transformado. ¿Qué documento alterno podemos manejar que no sea el CFDI? Tu CFDI de traslado, ese CFDI de traslado es de valor cero, pero acredita tu tenencia de esa mercancía. Entonces sí tendrás, repito, si es por carreteras federales, tendrás que adicionarle ese CFDI de traslado y tener el CFDI complemento cartaporte. El CFDI de traslado no es nuevo, El CFDI de traslado, todo aquel que mueve sus mercancías debería de ir acompañado con ese CFDI de traslado. Y no es para medir el valor de tu mercancía, solamente es para acreditar la legítima tenencia de esas mercancías. Ok. Luego viene, ¿qué costo podemos poner en los casos donde tenemos las unidades en renta con el cliente? Es decir, ¿no se genera un costo por viaje unitario? ¿Tú le rentas tus unidades a tu cliente? Me imagino Lo que entiendo es que sí. Ok, si lo que hace es que yo me dedico al transporte y esas unidades se las rento a mi cliente, pues le voy a darle un CFDI por ese ingreso, pero ese ingreso es un ingreso de arrendamiento, no es un ingreso por un servicio de traslado. Entonces, quien tendrá que emitir el CFDI de traslado va a ser el propietario de las mercancías y de ese CFDI de traslado nacerá un CFDI complemento cartaporte. Ok. David nos pregunta, ¿a partir de qué importe de mercancía es necesario contar con la carta aporte? No lo menciona, o sea que desde 1 hasta el infinito, no hay valor, no hay un límite como tal. Ok. Es otra persona, dice Luis, ¿es obligatoria la carta aporte entre traslados de almacenes por medio de terceros? Y bueno, si quieres esa, y ahorita te digo la otra, que pregunta 2. El traslado de almacenes, al final tú contratas un servicio para el traslado. Entonces, él te va a emitir un CFDI de ingresos
y quien tendrá que emitir ese CFDI complemento carta aporte será quien esté haciendo el traslado de tu mercancía. Tú no emites un CFDI de traslado porque tú no tienes las unidades para hacer eso. Pero si contratas a un tercero que te preste el servicio, él tendrá que emitir ese CFDI complemento carta aporte. Ok. Y luego te pregunta otra que dice, ¿es obligatoria dentro de bodegas dentro de la misma ciudad? Si no es carretera federal, no. Si no pasas por alguna carretera federal, no. Pero, por ejemplo, y es como un poco más complejo ubicarlo dentro de la Ciudad de México, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, Querétaro. Muchas veces en Querétaro, para trasladarte de una bodega a otra, tienes que agarrar la autopista y esa autopista es una carretera federal. Entonces, cuando ocupas alguno de esos tramos, sí sí es obligatorio. En el momento en el que transites por una carretera federal, se convierte en obligatorio. Ok. Jorge Luis pregunta, ¿esto aplica si distribuyo mi producto dentro de mi localidad, mismo municipio? Lo mismo, si no transitas por una carretera federal, no te aplicaría. Luego, bueno, aquí preguntan, ¿aplica para todas las mercancías o solo las de importación? Todas, no, en la de importación además de los datos que ya mencionábamos, le vas a tener que poner el número y la fecha del documento aduanero, adicional a eso. Y también en el CFDI de la primera enajenación, esos datos deben de venir en ese CFDI. Pero, o sea, ya cuando tu mercancía entra en aduanas, y ya pagaste los impuestos correspondientes, en esa mercancía ya se convierte en tuya y ya es una mercancía nacional, y lo único que habría que adicionarle son estos datos del documento aduanero. Perfecto. Luego dice, Claudia pregunta, si somos línea transportista y no dueños de la mercancía, ¿aplica para nosotros el CFDI de ingreso, pero nuestro cliente tendría que generarnos el CFDI de traslado? No, en este caso no aplica el CFDI de traslado, solo el CFDI de ingreso, y de este CFDI de ingreso van a hacer ese CFDI complemento carta aporte. No le aplica el CFDI de traslado. De acuerdo. Luego, entonces, se requeriría emitir un CFDI de ingreso y posteriormente relacionar el complemento de carta aporte de manera independiente y con su propia estructura y su propio UID para los traslados cuando no se es propietario de la mercancía trasladada. Sí, es justo así. Así tal como lo describe, ese es el proceso que debe de seguir con este CFDI complemento carta aporte. Perfecto. Luego, soy una casa de materiales, ofrezco el servicio de flete, deberé emitir CFDI de traslado, aun y cuando no tengo una factura a la cual asociar. Es decir, mucha gente compra sin solicitar factura, ¿deberé asociarla con una factura público en general? Así es, público en general, es correcto. Y también, o sea, si solamente lo transporta dentro de su localidad y no transita por alguna carretera federal, no hay ningún problema. El problema bueno, no es problema, más bien la obligación ya se nace en el momento en el que transitamos por alguna carretera federal o por alguna vía férrea o marítima o fluvial. Bueno, aquí Efraín pregunta algo bueno, dice, ¿esto aplica para traslado de mercancías dentro de la Ciudad de México o solo para traslados en el interior del país? Creo que ya lo habías respondido hace unos minutos, ¿no? Así es. ¿Qué autoridad vigilará que se lleva el CFDI de traslado? ¿Los policías? Sí, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, que ya no son Policía Federal, ¿cómo se llaman ahora? Guardia Nacional. Guardia Nacional, correcto. Que son quienes te detienen en algún momento en alguna carretera para poder verificar tu mercancía, y a quienes debes demostrar ese CFDI de complemento carta aporte, y debes de llevar la representación impresa. Y lo que yo les recomendaba es que adicional a la representación impresa lleven el CFDI en PDF y el XML de ese CFDI. De acuerdo. Ceci, voy viendo que hay muchísimas preguntas y creo que nunca vamos a terminar.
Voy a tratar de dar algunas aleatoriamente para que nos puedas ayudar a responderlas. Y lo que les pediría ahí, vamos a dejar ahí nuestros datos, tanto Cecilia y nosotros, para que con calma nos puedan buscar. Por ahí también vamos a poner una encuesta donde ahí les pediríamos que si quieren agregar algún comentario o algo, nos lo puedan hacer llegar, con el fin de que podamos responder ahí todas las preguntas. Son más de 59 preguntas las que nos faltan, son muchísimas y creo que no vamos a poder terminarlas. Y obviamente todavía tenemos que seguir con la reunión. Entonces, voy a agarrar algunas, Ceci, y ya seguimos ahí con la siguiente parte. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, dice, si compro mercancía ya importada por otro, ¿debo exhibir el pedimento? No. Si alguien más ya le importó, esa mercancía ya pasó por un proceso de la primera enajenación. Entonces, cuando él te la vende a ti, si tú eres la primera persona que le va a comprar, sí debe de venir los números de datos de ese pedimento en la forma, en la manera en la que entró al país y le dio legalidad. Eso sí debe de venir plasmado en la primera factura. Pero cuando tú ya la vendes, eso ya no es obligación. Pero la primera, la que a ti te venden, si tú ya compras la mercancía importada, sí deben de venir esos datos. Perfecto. Otra pregunta ahí dice, si la entrega es dentro de una localidad sin utilizar caminos o puentes federales, también tiene que, creo que es la misma, ¿no? Se tiene que emitir carta aporte, ¿no? Así es. Déjame ver, aquí dice, la primera modificación a la resolución miscelánea ya aclara que el alcance del complemento es territorio nacional. Sí, de hecho, desde el principio, a ver, nace primero en un código que es a nivel federal, ¿no? Todo el país. Y de ahí la resolución te dice que todo mundo está obligado, todos los que se dediquen a transportar mercancía, ya sea propia o de un tercero, están obligados. Entonces, desde que nace en el código, le da obligatoriedad a todo el territorio nacional. Perfecto. Luego preguntan, del recinto fiscal aduanal a mi bodega, si se pasa por tramo federal Ensenada, Tijuana. Y tendrá que expedirse FDI, si es su mercancía, no importa que sea su mercancía, ya se emite un CFDI de traslado con valor cero y a ese CFDI se le adiciona el CFDI complemento carta aporte. De acuerdo. Ahí, José, por ahí nos preguntas, ¿este complemento estará en alcance? Sí, ahorita en un momento vamos a platicar un poquito de lo que estamos trabajando. Y de todos modos, digo, si tienes alguna cuestión, digo, nos puedes buscar directamente y te platicamos un poquito más a fondo, ¿no? Y bueno, las últimas dos, ¿te parece? Dice, nosotros vendemos mercancía propia y emitimos el CFDI de ingreso, lo trasladamos con nuestras camionetas y van a Puebla, Querétaro, etcétera. Adicional al CFDI de ingreso, debo emitir el CFDI de traslado y ahora la carta aporte. Así es correcto. Tu CFDI de ingreso en el momento en el que vendes la mercancía y para que tú puedas cobrarla. En el momento en el que sale de tu bodega, la bodega de tu cliente, un CFDI de traslado. Y a ese CFDI de traslado adicional el CFDI complemento carta aporte. Y bueno, una última que aquí estoy viendo es, en el caso de que nosotros como línea transportista rentemos las unidades para que el cliente las utilice para el traslado de sus mercancías, servicio dedicado, ¿debemos nosotros como propietarios de las unidades emitir CFDI carta aporte? En caso de que así sea, ¿debemos emitir carta aporte por cada viaje aún y cuando nosotros solo emitamos un solo CFDI de ingresos al final del mes cuando facturamos el servicio? Aquí habría que revisar como exactamente cuál es el concepto que facturan. Si tú le facturas servicio de traslado, sí tendrá que ir ese CFDI carta aporte. Pero en una pregunta anterior era algo similar. Tú le rentas tus unidades, ¿qué concepto le pones? El concepto es renta de unidades.
Si es así, solamente emites el CFDI. Y entonces esas unidades están a disposición de tu cliente. Tu cliente las utiliza para trasladar su mercancía, por lo tanto, él tendrá que emitir su CFDI de traslado de esa mercancía y adicional el complemento carta aporte. Perfecto. Bueno, pues digo, si quieres, seguimos aquí con esto, Ceci. Por ahí hay varias, digo, hay muchísimas preguntas que nos encantaría ahorita responder. Las vamos a tratar de irlas respondiendo algunas, porque digo, algunas son también de la parte de que va a mencionar Francisco Velázquez, pero con toda confianza escríbanos, por favor, digo, tanto a Ceci como a Bexa, digo, todo el equipo que ya conocen, escríbanos de manera directa y con muchísimo gusto les podemos estar retroalimentando de manera personal, ¿no? Bueno, pues sigamos un poquito con esto. Ahí mientras en el transcurso de ahorita hacer el paso ahorita con Francisco Velázquez, les pedimos ahí que nos vayan ayudando a llenar esta encuesta, que esto nos va a ayudar muchísimo para el retro. Obviamente también ahí les pedimos un poquito de información. Entonces, si quieren, sigamos. Ceci, de verdad te agradezco muchísimo por esta parte. Y pues bueno, cualquier cosa seguimos ahí. Te cedo la palabra, Francisco. Ok, muchas gracias a Treyum. Buenas tardes. Ahora les voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿me pueden confirmar si ya la ven, por favor? Sí, correcto. Ok, muchas gracias. Bien, ¿qué es lo que les voy a explicar yo? Conmigo vamos a ver lo que es el alcance en SAP. Bien, SAP tenemos dos cosas aquí. Una es el CFDI de traslados y otra es el complemento de carta aporte. El CFDI de traslados ya SAP está habilitado para emitirlo de forma nativa y también se puede emitir con el add-on. De forma nativa se pueden timbrar para un CFDI de traslados, transferencias de stock, entregas de mercancías. Y para, bueno, un CFDI de ingreso lo normal, nuestras facturas de deudores y facturas de reserva. Por el lado de la solución que tenemos del add-on, lo mismo, podemos timbrar transferencias de stock, entregas de mercancías, facturas de deudores y facturas de reserva. Obviamente, no siempre se van a ocupar todos los escenarios. Hay quienes sí lo ameriten, quienes no. Depende mucho de cómo está su operación. Es importante que se den el momento para identificar cuáles son los puntos de traslado y cómo viaja su mercancía actualmente para determinar qué documentos son los que ustedes utilizarían. Bien. Para la facturación nativa, se necesita que ustedes tengan una versión igual o superior al 9.3 PL5. De lo contrario, van a tener que migrar de versión, actualizar su ambiente para poder utilizar la facturación nativa. Con el add-on soportamos casi cualquier versión de Business One, y no es necesario que hagan una migración. Con la facturación nativa, ¿cómo identificamos que esta factura va a llevar un complemento? Tienen que seleccionar el SPP que previamente se configura y así ya va a desglosar su complemento de la carta aporte. Para fines del add-on vamos a utilizar un campo de usuario en el cual van a indicar si quiero que lleve carta aporte y se va a intentar construir el complemento de carta aporte. En ambos escenarios necesitamos registrar información, se va a registrar información en el cabecero, en catálogos y en las líneas del documento, de acuerdo al escenario. Ya que aquí tenemos dos escenarios diferentes, tenemos el escenario de quienes son dueños de la mercancía y quienes se dedican a transportar la mercancía, a prestar el servicio. Bien, y pasamos al siguiente. ¿Qué pasa? El 1 de junio se vuelve obligatorio, pero
a su vez, el 1 de junio le liberan a los PACs el acceso a que ellos puedan hacer pruebas de calidad para poder en su turno recibir a CFDIs a timbrar. De manera que los PACs ahorita están trabajando arduamente para cubrir las fechas, pero aún no están listos. Una vez que estén listos, nosotros a la par estamos trabajando con la estructura del CFDI para ya tener una solución y que una vez que ya empiecen a timbrar, nosotros poder hacer las pruebas y entregar la solución lo más rápido posible. Ese es el objetivo. En este momento, nuestro pack principal, que es EDICOM, todavía no está listo. Continúan trabajando y tienen avances, pero pues aún no están listos. Eso como tal es el preámbulo en lo que tenemos en Business One. No sé si tienen alguna duda específica de Business One y los puedo apoyar. A ver. A ver, si quieres te las voy también dictando un poquito, Paco. Ok. Bueno, por aquí dice, tiene una vigencia el complemento, es decir, se emite, no, perdón, discúlpame. Una vez que quede en el Invoice Manager necesitaremos actualización. Actualización si se refieren a migración de SAP, digo, ahí le ayudo un poquito y digo, me corriges ahí un poquito, Paco. No, lo único que necesitaríamos sería nada más la actualización de lo que ya puedas haber tenido, o en su caso, tendrías que tener esta parte, ¿no? Sí, es correcto. Se amplía la funcionalidad del add-on. En el caso que tuvieras una versión un poco viejita, lo actualizamos. También va dentro de tu mantenimiento para que ya tengas el soporte. De acuerdo. Bueno, aquí pregunta Cristian, ¿esto solo aplica a SAP? Si tengo otros sistemas alternos, tendremos que preguntar si cuentan con estos complementos. Sí, Cristian, digo, en nuestro caso, digo, esta parte que estamos mencionando es específicamente el tema de SAP. Sin embargo, la mayoría, digo, un poquito ahí de lo que te puedo comentar es que la mayoría de los RPs pues tratan de tropicalizarse y nada más sería que preguntes ya sea con quien tengas el contacto, ¿no? Pues creo que la mayoría de preguntas son más en cuestión de Ceci. Si quieren, digo, no sé ahí, creo que son más preguntas, creo que las únicas que hicieron fueron estas últimas del tema del invoice. Aquí, bueno, ahorita están ya preguntando algunas, disculpen. Dice, ¿nativamente se puede hacer con los SPP o tiene que ser add-on? Se puede hacer nativo, tiene que ser SAP versión 9.3PL5 o superior. Si no cuentas con esa versión es necesario que migres. Se tiene que hacer las adecuaciones. Cabe indicar que es un mapeo bastante extenso. Son alrededor de 220 campos. Entonces sí, es para trabajar un ratito. Ok. Dice, nosotros tenemos el add-on de CFDI traslados. En ya incluye el complemento de carta aporte. Es una configuración adicional la que se realizaría para habilitar el complemento de carta aporte. Bueno, aquí preguntan si hay algún costo. Eso ya nada más sería cosa de que lo revisen directamente con alguno de los ejecutivos para que eso le puedan ayudar a revisarlo de manera directa, ¿vale? Luego dice, ¿el diseño de las pantallas será dentro de SAP o será un sistema aparte? Perdón, ¿me puedes repetir? El diseño supongo que él refiere al tema de la carta aporte, ¿será dentro de SAP o será un sistema aparte? Para nuestro alcance actual es dentro de SAP, se van a cargar catálogos, la captura se va a realizar igual que un complemento de comercio exterior, se dan de alta campos de usuarios,
se hace una configuración inicial, se actualizan formatos de impresión y posteriormente ya lo vas a emitir nada más llenando la información básica, llámese el transporte, si lleva remolques, este, las especificaciones de la mercancía, este, el tipo de vehículo en el que lo trasladas. Perfecto. Luego dice, buenas tardes, ¿en el add-on se cargarán los catálogos que manda el SAT para todo? Sí, sí, el add-on va a subir toda esta parte una vez cuando se configure lo que es el complemento de carta aporte para que ustedes puedan emitir correctamente su documento. Digo, aquí, digo, no sé en qué sentido se refiera, pero bueno, si ahí me pueden ayudar. Dice, ¿tiene alguna vigencia o cuándo se renueva? Me parece que se tienen que emitir por cada viaje. Supongo que caduca al terminar el viaje. Sí. De acuerdo. Y luego dice, pregunta, si tengo Invoice Manager y timbro mis facturas con él, ¿podemos adicionar la emisión del CFDI de traslado de forma nativa? Podrían hacerlo, sin embargo, requiere adecuación por parte en el add-on para poder relacionar CFDIs para que no queden como separados, ya que un CFDI de traslados va en ceros, no tiene una responsabilidad. Y obviamente el configurar toda la carta aporte en el complemento de traslados también toma un tiempo, ¿no? Ahí un poquito nada más para complementar lo de Paco Illich, ahí en esa parte, digo, si tú tienes Invoice Manager, lo más recomendable es que obviamente sigas con esa parte, pero te digo, ya si tú quieres, ahí, digo, ahí tienes, tú me puedes mandar un WhatsApp y te ayudo un poquito más ya con el equipo, ya que la parte de lo que es de la configuración nativa, como dice Paco, obviamente se tienen que hacer algunas adecuaciones de las dos partes, entonces pudiera haber ahí algún tema, sería cosa de revisarlo en conjunto contigo, ¿vale? Sobre todo por lo que tú específicamente necesitas, ¿vale? Luego dice, aproximadamente cuándo podremos probar si tenemos el invoice. Am, Ahorita no tenemos una fecha del pack. La retroalimentación que les mostré es del día de ayer. Em, yo esperaría que ya ellos estén como en pruebas finales y nos los liberen la siguiente semana, pero ahorita en este momento dependemos bastante de que el pack ya esté habilitado para el timbrado, para ya dar una fecha concreta, porque ahorita si no puedo timbrar un CFDI de pruebas, no puedo avanzar. Claro. Bueno, digo, como ven, son muchísimas preguntas, digo, va a ser muy complicado responderlas todas. Digo, más que nada, les agradecemos muchísimo en esta reunión. No sé ahí, Paco, Ceci, si quieran agregar alguna cosa adicional. No, por mi parte no, solamente ya tienen ahí mis datos por si tienen alguna duda en específico, con gusto lo podemos revisar. Sí, Muchísimas gracias, Ceci. Paco. no, también lo mismo. Ahorita estamos bueno, para el alcance del sistema estamos en espera de poder hacer pruebas para ya liberar esta funcionalidad. Perfecto. Pues bueno, pues les agradecemos muchísimo esta sesión. Ahí los que falten puedan ayudarnos con contestar este cuestionario y podamos tener un poco más de retroalimentación de ustedes. Y pues bueno, vamos a seguir haciendo sesiones como estas, vamos a seguir platicando de algunos temas. Si ustedes quieren ver algo ya de manera personal, eh, por favor, no duden en mandarnos un correo a nosotros, a Ceci, para que le podamos dar seguimiento de manera personalizada. Muchísimas gracias, Ceci, Paco, les agradezco y pues que tengan buena tarde a todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buena tarde, bye bye. Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego. Abrimos este espacio para ampliar sus redes de negocio y generar soluciones actualizadas para las empresas mexicanas sin importar su tamaño. Queremos mitigar los efectos perjudiciales de esta etapa incierta. Por ello, ponemos a su disposición este foro para crear redes comerciales y fomentar la creatividad y el dinamismo que caracterizan a los empresarios mexicanos. Aprovechemos las oportunidades que nos brinda esta etapa. Inyectemos vida y acción a la libre empresa, con liderazgo y responsabilidad social. Exploremos otros mercados, fortalezcámonos y hagamos juntos nuevos negocios. Somos el motor de nuestras empresas y de nuestro país. Súmate a Foro Red de Negocios por México.